nueva integración social en donde tanto artistas como artesanos, que justamente este era un objetivo de esta escuela, de unir, de lograr el trabajo conjunto de estos dos agentes de la sociedad, para crear una construcción colectiva para el futuro que se venía y que se esperaba tras toda esta revolución y todo lo que estaba aconteciendo en el momento. Y justamente Gropius es uno de los personajes que expresa mayor confianza en este fenómeno y justamente como que da el camino para alcanzar este ideal que tiene todo este tema de que justamente hablaron los grupos de esta sensibilidad estética, de este diseño utilitario y de todo lo que estaba buscando a la final la escuela. Em, Algunas de las obras y proyectos representativos de la Bauhaus que también me parece necesario nombrar y destacar es justamente estas que tenían este estilo funcionalista y minimalista, que era lo que se estaba promoviendo. Como por ejemplo un gran referente es la casa Sommerfield de Walter Gropius, en donde justamente se ve cómo combina estos aspectos que tanto hemos mencionado, que eran formales, que eran compositivos y que de alguna manera se vuelven una marca personal de él y toman tal relevancia que es una visión que se empieza a replicar en muchos arquitectos alemanes justamente de esta época de entre 1910 y 1925. Inclusive, por ejemplo, también podemos hablar de Eric Mendelssohn, también influenciado en cambio por Van de Velde y esta idea que justamente cuando estaba buscando información sobre esto, veía de una investigación una cita que les puedo decir que decía que los edificios o las piezas de mobiliario debían ser como organismos vitales que expresen sus fuerzas internas por medio de la estructura. Y creo que justamente respondiendo a esto, él empieza a desarrollar una obra relevante que en este capítulo también se puede ver cómo él va evolucionando y transformando este lenguaje propio de él. Y ahí podemos ver también la Torre Einstein, la fábrica y tintorería de sombreros, inclusive también tenemos a Mies con los rascacielos en Berlín. Y con referentes como estos, creo que se refuerza esta idea de que el estilo de la época buscaba formas básicas, como círculos, rectángulos, triángulos, que finalmente se iban a volver este lenguaje visual, como les decía anteriormente. Y a la final era como los recursos que iban a ocupar los arquitectos que se estaban formando en esta escuela. También creo que otro de los fenómenos importantes a destacar em, es que Gropius centra su atención cada vez más a los problemas de estandarización de arquitectura, que de igual manera me pareció bien que hayan destacado los grupos. Y aquí podemos ver justamente la racionalización de los bloques de viviendas colectivas. El primer grupo justamente mencionaba en sus conclusiones que esto marcó un cambio significativo en las nuevas formas de vida. Y esto nos ayuda a ver cómo se estaba dando todo este fenómeno, pero también cómo se veía el rechazo o aceptación de la población a estas nuevas propuestas, que conllevaba tanto retos como ajustes y exigencias. Y creo que este es un claro caso en donde podemos ver cómo la arquitectura tiene tal influencia en las sociedades y en su desarrollo a lo largo de la historia. Bueno, intuyo que ya acabaste, Nomelu. Sí, sí, arquitecto, con eso concluyo. Sí, bueno, voy a refrescarles un poco la idea de lo que pasaba, ¿no? Y se estructura efectivamente la Escuela de Artes y Oficios, eh, se integra un grupo de trabajo, el Deutsche Verbund, se plantean varias perspectivas, pero la época estaba demandando otras cosas.
Y también habíamos en los textos de Curtis y de muchos historiadores, se mencionan sobre todo los objetos que no tienen o no tenían relación, o para nuestra formación no deberían tener una relación directa con el tema de la arquitectura, porque los ejemplos que se toman son ejemplos de la producción, son fábricas, ¿no? Sin embargo, la nueva lógica y la nueva estética que aparece directamente en esos objetos que ya tienen una escala bastante grande y que estructuran otra lógica del ambiente. Habíamos analizado que la estética del objeto arquitectónico, planta de producción en Estados Unidos era una y en Alemania era una muy distinta, ¿no? En Alemania, el mensaje de lo que significaba la producción en Alemania era fundamental. Y en Alemania, a partir de esos conceptos, se estructura ya una clientela tecnocrática. Y esa clientela tecnocrática que está muy cercana a los grandes cambios, que está muy cercana a los nuevos materiales, a los procesos que deben innovar permanentemente para una producción de mejor calidad, más eficiente, eh, y que permita además entenderse el producto alemán a nivel mundial, comienza a demandar de los ejecutores de eso nuevas concepciones. Y coincide curiosamente con lo que estaba pasando. Y entonces forzan a que la arquitectura se involucre también en la dinámica del proceso industrial para satisfacer a los clientes emergentes que buscan una nueva manera de expresar esto, es una nueva estética. No está en el texto de Curtis lo que estamos hablando, son las reflexiones que hacemos permanentemente, pero que van incorporando un poco el fenómeno, no de la descripción del momento de lo que pasó, sino del proceso, de la causalidad, de las causas y el efecto de lo que estaba pasando. Y para eso, evidentemente, había gente que estaba ya involucrada, ¿no? Mutesio es uno de ellos, Henry van der Velde, que le acaba de mencionar Melissa, por supuesto que sí. Y muy cercanos todos ellos, además a los movimientos de pensamiento, muy cercanos a Goethe, muy cercanos a, a los artistas, en el caso alemán, del expresionismo. Habíamos comentado también la diferencia o la rápidamente, ¿no? ¿Qué representa el expresionismo? Si el expresionismo era la forma en la cual el arte tenía que expresar mm, la emoción que yo quisiera que el usuario o el espectador del arte sienta, imagínense el efecto en la arquitectura sobre eso. Del expresionismo alemán, revisen el material Egon Schiele, ¿no? Revisen no es de alemán, pero formado muy cercano al mundo del arte alemán, es Munch, ¿no? De los países escandinavos, de literatura, y por supuesto también en, en música estábamos hablando de Mahler, ¿no? En la clase, en las sesiones pasadas, en la poesía igual, y se hablaba también en esa época, no sé si se acuerdan ustedes de la referencia del espíritu o del ambiente de la época, ¿no? De este Zeitgeist en alemán, que impulsaba todo eso. Ya decía hace un momento, comienza a haber un tipo de usuarios, un tipo de clientela que ya buscaba otra cosa. Y ya buscaba otra cosa porque veía que la realidad ya no era la misma que la arquitectura estaba proponiendo. Y Mendelssohn efectivamente le proponen que diseñe en Potsdam una torre, y la torre era un observatorio astronómico, y el observatorio astronómico
era en homenaje ni más ni menos que a otro ciudadano alemán, judío alemán, que tuvo que emigrar de Alemania por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que dio mucha gloria a Alemania, pero además generó también un cambio en el pensamiento de lo que era la física, de lo que era la astronomía y de lo que era la realidad en sí mismo, ¿no? Entonces, esa torre era una torre en homenaje a Einstein y, claro, la idea de Mendelssohn, el arquitecto encargado, era estructurar esa propuesta de involucrar la ciencia con la industria para la producción de un objeto arquitectónico, en donde la energía social y en donde se relaciona la energía social y formal, y también en donde el intelecto más de sentimiento estructuren la función y el espacio. Decía Mendelssohn, el reto es la función sumada a la dinámica, ¿no? Y la época en donde el movimiento lento y leve del pasado se transforma en un movimiento acelerado, ¿no? Probablemente los automóviles de esa época viajaban a 20, 25 kilómetros por hora, pero eso al movimiento de caminar, evidentemente ya era una gran diferencia, ¿no? Entonces ya los tiempos eran otros. Ahora manejamos mucho más rápido, los fenómenos de nuestra realidad pasan más rápido, pero en esa época comienza todo ese fenómeno, ¿no? También habíamos comentado que Mutesius forma a Behrens, Behrens lidera el Deutsche Börse y Behrens asume el reto y además tiene colaboradores de la talla de Henry van de Velde, de Mendelssohn, pero hay uno en especial que es Walter Gropius, ¿no? Walter Gropius es el encargado de transformar este grupo de trabajo de la Deutsche Börse en una escuela de formación de esta disciplina que se requería en el mundo, en el mundo alemán inmediatamente. Entonces había que formar una serie de creadores que puedan entender la nueva dinámica del cambio social y del cambio formal y estructurar las nuevas líneas de trabajo. Y crean entonces una escuela, la escuela adquiere el nombre de Bauhaus y según explicación de Gropius, al formar la escuela, la traducción formal es construir. Pero Gropius dice, no solamente en la palabra construir en la que nos hemos quedado nosotros, y hablamos nosotros entre nosotros de el constructor, como diciendo es un pequeño espacio de la tarea de la materialización. Él hablaba de construir, pero también hablaba de construir el espíritu, pensando en un ideal, ¿no? Que esta Bauhaus era la construcción, evidentemente, de nuevos pensamientos, la construcción de nuevos espíritus, de nuevas almas, pero también la construcción de lo que sería la nueva realidad. Y se involucran en eso. No tienen límites en escalas, ni en tipologías, ni en perspectivas. Entonces, quien trabaja en la Bauhaus, o quien trabaja estudiando o trabaja dando clases, está muy vinculado al tema del arte, está muy vinculado al tema de la tecnología, pero además está vinculado a todas las escalas, ¿no? Y a todas las dimensiones que nosotros podemos encontrar en el espacio. Pues no es raro de que una persona diseñe una casa y planifique
un barrio, estructure la planificación de una ciudad, diseñe una lámpara, diseñe una silla, haga un cartel y de pronto también haga la escenografía y participe en una obra de teatro o haga una escultura. Y ese perfil lo asumen todos, desde los más rígidos o cuadrados hasta los más abiertos y libres, ¿no? Y al contrario, se copia este modelo de enseñanza, pero este modelo de enseñanza que lidera Gropius tiene una fortaleza impresionante. Los mejores espíritus docentes son los que reciben a los alumnos que ingresan a esta nueva escuela. Y entonces en los cursos preliminares ustedes van a recibir clases ni más ni menos que de Vasily Kandinsky, de Johannes Itten, de Laszlo Moholy-Nagy, de su esposa Sibyl Moholy-Nagy, de etcétera, etcétera, etcétera. Y como era una escuela en formación, y esa escuela en formación era innovadora, se van a encontrar con el desarrollo de muchísimos textos. Y como esos textos demandaban explicaciones, se van a encontrar con varios libros del pensamiento de sus docentes, ¿no? Entonces van a encontrar dos fantásticos, ¿no? Punto y línea en el plano de Itten y de lo espiritual en el arte de Kandinsky. Entonces, Kandinsky habla de ese aspecto que es completamente inmaterial, pero que está ahí. Y no es ajeno Kandinsky cuando escribe ese libro a las conclusiones que saca Einstein cuando estaba reflexionando ya después de haber planteado su teoría de la relatividad, estaba pensando ya, y digamos, y lo expresaba y decía, es que en realidad creo que todo es materia, todo es energía, perdón. ¿Por qué pensaba eso? Porque ya comenzaba a formularse el origen del universo, y el origen del universo se supone que lo único que pasaba era un núcleo de una energía impresionante, y esa energía forma la materia, y esa materia son los planetas del sistema solar, por ejemplo, que se formó en base a una gran explosión. Entonces, la energía puede formar materia. No hemos podido todavía nosotros con la tecnología hacer eso. Lo contrario sí hemos hecho, de la materia hemos producido energía, ¿no? Pero regresar del proceso de la energía a configurar nuevamente materia, un tema todavía en estudio, en desarrollo muy difícil. Pero ese era el nivel en el cual se estaba desarrollando todo el pensamiento en Europa y a la cabeza, por supuesto, Alemania. Alemania también estaba saliendo de una guerra, ¿no? Que también ya comentamos en sesiones pasadas, y esa guerra fue frustrante para Alemania. Porque en lugar de mejorar sus condiciones, sobre todo sus condiciones de exposición al mundo y de inserción en el mercado mundial, vieron cómo se fueron cerrando sus opciones. Eso significa que Alemania tuvo que pelear el doble para gestar eso. Por eso el tema, también hemos hablado en las sesiones pasadas, de la incorporación de los conceptos de la estandarización, de la normalización, de la producción masiva o replicabilidad de los productos y de la sistematización. ¿Sistematizar para qué? Sistematizar porque no tengo los recursos suficientes. Entonces, esta escuela de la Bauhaus, evidentemente de libres pensadores, también es una decisión política, y esta escuela se desarrolla en la que era capital de Alemania, en Weimar.
Y después comienza el periplo, ¿no? Como eran formaciones de libres pensadores, que aparentemente tampoco tenían que rendirles cuenta a nadie. Comienza su peregrinación, entonces arranca en Weimar, va un tiempo a Berlín, formula su nueva escuela en Dessau, son expulsados de la ciudad. Todo eso porque eran acogidos por los alcaldes de la ciudad. En Alemania todavía pasa eso, hay que pedir permiso a la ciudad para desarrollar un proyecto de este tipo. Y en Ecuador las decisiones las toma la asamblea, no consulta a nadie e impone las cosas. Y son decisiones políticas. Fíjense la diferencia con Alemania. Entonces, la formación de esta escuela era una formación de alto nivel, con todas las garantías suficientes para que la escuela sea exitosa, ¿no? Entonces, no era una decisión política, intervenía el factor político, pero claro, la demostración técnica era importantísima. Y son expulsados de Dessau, regresan nuevamente a Berlín hasta que cierran, sus docentes migran y se dispersan por varios países del planeta, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos. La estructura de pensamiento es importante, ya habíamos leído lo de Mendelssohn, ¿no? El reto es la función sumada a la dinámica, pero más interesante o de mayor impacto, más bien, más que más interesante, la frase que acuña Mies van der Rohe, que todavía se replica ya no solamente en arquitectura, sino en cualquier otra disciplina, el concepto de menos es más, ¿no? Ya bastante estudiado a eso, bastante discutido además. Yo diría que ya también esa frase fuera de época, cuando ya existen otras formas para entender eh, la complejidad de la realidad, como para reducir todo eso al menos es más, ¿no? ¿Y dónde estructura? Mies van der Rohe es el segundo director de la Bauhaus, después de que Gropius deja la Bauhaus en Dessau. A propósito, en Dessau construyen la edificación de la Bauhaus e implementan ahí los criterios estos de la función sumada a la dinámica. Y son espacios polifuncionales, son espacios multiutilitarios, son espacios dinámicos. Estoy hablando para los compañeros que están trabajando con mobiliario, que están trabajando con tecnología, que están trabajando con medio ambiente. Entonces, no eran elementos estancos, sino eran elementos educativos en donde existía una formación teórica no fuerte, sino fuertísima, fuertísima. Y ya les comento que se producía muchísima literatura referida a diseño, todavía leemos esos textos, todavía se leen y se revisan esos textos. Y por un lado, pero por otro lado, y el tema de los talleres y talleres abiertos y el tema del desarrollo tecnológico interno. Esto era una investigación experimental permanente, pero además, otro de los sectores de la Bauhaus importante era el servicio que ellos tenían por la demanda de los productos que se podían producir ahí en esa escuela. Mobiliario también, revisaron ustedes el caso de la silla Tonet. Johannes Itten hacía un ejercicio con los estudiantes y les decía, sin levantar la mano, dibujen una cara, dibujen un cuerpo, dibujen una taza, dibujen un automóvil, sin levantar la mano en un solo trazo. Y eso se transformó después en unas sillas que son el origen de las sillas
hechas de tubo de acero, ¿no? De tubos redondos de acero. Y esa tecnología es copiada de la producción de las bicicletas. Entonces, en base al tubo y a la bicicleta y al proceso de producción de la bicicleta, importan toda esa tecnología o todo ese proceso tecnológico a la escuela de la Bauhaus y desarrollan con eso una línea de mobiliarios bastante grande, ¿no? Se destacan ahí, por ejemplo, Simies Van der Rohe, pero sobre todo Marcel Breuer, que además hace los muebles y hace los muebles con dedicatoria a sus maestros y con dedicatoria también a algunos de los personajes, ¿no? Entonces hay una silla que se llama Vasily, por ejemplo, en homenaje a Vasily Kandinsky. Este concepto de menos es más lo implementa en el desarrollo de un conjunto habitacional en Weisenhof, ¿no? Que hay que revisar porque es un tema bien interesante en donde estructura ese conjunto habitacional, lo estructura en el tema general y por invitación hay varios arquitectos que trabajan independientemente. Entonces es un muestrario de arquitectura moderna de esa época, estamos hablando de los años 20 en el siglo pasado, pero con líneas muy concretas respecto a lo que debía ser. Ese era un ejercicio experimental también, ¿no? Pero, claro, era un proyecto de arquitectura moderna. Trabajan con los diseños de tipos para la producción en serie. Si es que ya sistematizaron, si es que ya homogenizaron, si es que están normalizando, la producción en serie se hacía mucho más fácil. Y entonces lanzaron a eso, ¿no? Y formas que cristalizasen los valores de una época mecanizada, sí, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Y esa época mecanizada tenía que verse también en aquellos elementos que aparentemente estaban estructurados estáticamente. Insisto, si es que en Alemania el nuevo estilo arranca desde los objetos de escala mayor, las fábricas, muy difícilmente este concepto de lo dinámico no podía estar ajeno o alejado de lo que pasaba en la fábrica. En la fábrica, en el interior de la fábrica, todo se mueve. Sobre todo los productos finales. Los productos finales en una vivienda es la satisfacción, el confort o el mejor comportamiento del ser humano dentro del espacio. Fíjense, desde aspectos objetivos como aspectos subjetivos. Y seguían imponiéndose que uno de los valores de la época era el tema de la mecanización. Sí, hay un autor alemán que justamente escribe sobre eso, ¿no? Rainer Banham, que me parece que también era premio Pritzker, que habla sobre eso, ¿no? La estructura de clases, decía ya Melissa, arranca en 1919 y tiene un curso inicial o Vorkurs que dura un semestre, un curso de formación, un curso de trabajo que es de 3 años, entonces hasta aquí ya vamos 3 años y medio, y después ellos entendían que igual que en los procesos artesanales uno tenía que sacar no el título, sino la condición de maestro, y entonces tenían que hacer una maestría, y en esa maestría el estudiante de esos cursos tenía que especializarse en una o en varias de las tendencias
que aparecían. Pero también había que innovar. Y había que innovar también en materiales, ¿no? Creo que les hemos comentado varias veces, les voy a comentar nuevamente, Mies van der Rohe, después de plantear una fachada acristalada, evidentemente se da cuenta que la fachada acristalada, en lugar de ser un beneficio para el interior del edificio, es un problema en general para la edificación. Porque el vidrio es un pésimo controlador del clima. Entonces, si afuera hace frío, adentro va a ser frío. Si afuera hace calor, adentro va a ser calor. Si afuera hay rayos infrarrojos, adentro van a haber rayos infrarrojos. Si afuera hay rayos ultravioletas, adentro van a haber rayos ultravioletas. También estoy hablando de la misma época, ¿no? Aquí en Ecuador no se especifican, bueno, no se especificaba algunas características de los vidrios, pero Mies van der Rohe tuvo que desarrollar una tecnología para que el vidrio controle cuando menos el impacto de los rayos infrarrojos y sobre todo los ultravioletas en el interior de las edificaciones. Los vidrios que nosotros compramos creo que tienen 3 grados de protección a rayos ultravioletas y la ciudad de Quito, por ejemplo, necesita más del doble ya de rayos de protección. Las fábricas de vidrio, digamos, las empresas que producen ventanas y vidrios, desde las más famosas, claro, conocen algo de eso, pero no entienden muy bien de qué se trata, porque se compran vidrios, no se producen. Y yo creo que hasta aquí, Meli. Y bueno, la Bauhaus impactó muchísimo. Después del cierre de la Bauhaus en Weimar, y hubo algunos otros intentos de hacer una escuela similar, todavía existen a nivel mundial muchos intentos de ese tipo, las más famosas, una que se generó en Frankfurt, y quizás más famosa que esa, la que se gestó en Ulm, con muchos de los egresados y pensadores de la Bauhaus original, que además encontró un socio importante que era, no me acuerdo la empresa, una empresa de producción de electrodomésticos para las cuales ellos trabajaban. En esa escuela de Ulm, el fundador, un artista plástico argentino, Tomás Maldonado, argentino, Tomás Maldonado es el que asumió ese cargo, ¿no? La Brown, me estaba olvidando del nombre de la empresa, pero es la Brown. Entonces ellos producían todo tipo de electrodomésticos, la época de la inserción de ese tipo de objetos en la vida cotidiana de los seres humanos. Y entonces, en la Bauhaus la seguimos recordando, entendemos de todas maneras que a pesar de las intenciones de una formación integral de los participantes de este proyecto, siempre quedaban muchísimos vacíos, ¿no? Bueno, con eso cierro esta complemento a la lectura que ustedes hicieron, ¿no? Y vamos entonces ahora con el grupo 2 y 4 sobre el capítulo 12. Un poco de menos de información, pero interesantísimo, de todas maneras, súper interesante. ¿Está listo el grupo 2? Sí, aquí ya le compartimos las diapositivas. No queda ni gracias. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el capítulo 12, que se titula La arquitectura y la revolución en Rusia.
Los objetivos del tema serían evaluar el impacto duradero de VSH temas en el desarrollo de la arquitectura y el diseño moderno, comprender el impacto de la Revolución Rusa y el auge de la vanguardia en el establecimiento del mismo. El siguiente diagrama fue realizado con las palabras claves que definen el capítulo 12. La arquitectura soviética en el periodo posterior a la Revolución de 1917 se caracterizó por una evolución en estilos y enfoques, reflejando los cambios políticos y sociales de la época. En la década de 1920 se experimentó con nuevos materiales y técnicas para crear estructuras audaces y utópicas que reflejaban los ideales revolucionarios. Estos materiales fueron el hormigón armado y el vidrio. El uso del hormigón armado permitió crear estructuras robustas y resistentes, mientras que el vidrio se utilizó para crear espacios luminosos y transparentes. La arquitectura soviética tuvo una fuerte influencia por la ideología comunista después de la Revolución Rusa de 1917 y por los movimientos arquitectónicos rusos como el constructivismo, el cual fue un estilo arquitectónico que se centró en la funcionalidad y la eficiencia. El suprematismo, que era un estilo que se centró en la abstracción geométrica y la representación del universo sin objetos. Y fue influenciada por el futurismo, un movimiento artístico que surgió en Rusia a principios del siglo XX, el cual se caracterizó por la exaltación de la velocidad, el movimiento, el ruido de la gran ciudad, lo que se reflejó en la arquitectura soviética de la época, y por último tuvo influencia del Bauhaus, el cual influyó en la arquitectura soviética a través de la creación de edificios que combinaban la función y la forma. La finalidad del capítulo. William Curtis escribió el capítulo con la finalidad de explorar cómo la Revolución Rusa de 1917 influyó en el desarrollo de la arquitectura moderna. Y primero tenemos los propósitos del capítulo, que como primer punto estaría la contextualización histórica y política, donde él quería mostrar cómo los cambios políticos radicales en Rusia después de la Revolución afectaron profundamente en los aspectos de la vida cotidiana, y de ahí estaba incluida la arquitectura. Y que la revolución no solo cambió el gobierno y la sociedad en sí, sino que también inspiró nuevas formas de pensar y diseñar nuevos edificios. En segundo punto, tenemos la innovación arquitectónica. Y en este capítulo se examinan las contribuciones de algunos arquitectos quienes se esforzaban por crear una arquitectura que reflejara los ideales de la nueva sociedad socialista. Y básicamente estos arquitectos se enfocaban en el constructivismo, que era un movimiento que enfatizaba la funcionalidad y la eficiencia, que utilizaba materiales industriales y técnicas modernas. Como tercer punto está la interacción entre arte y política. Curtis analiza cómo los arquitectos de la época no solo diseñaban edificios, sino que también estaban profundamente involucrados con la promoción de los ideales revolucionarios a través de estas obras. Y la arquitectura se veía como una herramienta para construir una sociedad y una cultura socialista. Y como finalidad del capítulo encontré tres puntos, que la primera sería la educativa, que básicamente proporcionaba a los lectores una comprensión profunda de cómo los eventos históricos influyeron en el desarrollo de estos estilos o estos movimientos arquitectónicos. Y en ese capítulo básicamente nos sirve para ilustrar la conexión entre los cambios sociales y políticos a la evolución de la arquitectura. Y como segundo punto estaría la crítica y análisis, que evalúa críticamente las contribuciones y limitaciones del constructivismo y otros movimientos arquitectónicos de la época. Este análisis ofrece algo detallado de estos éxitos y fracasos de estos movimientos, y básicamente para ver si era muy práctico o ideológico realizar este movimiento. Y como por último punto estaría la documentación histórica, que este documenta la evolución de la arquitectura en Rusia durante este periodo crucial. Y básicamente esto incluye también la transición del occidental a una arquitectura autóctona y que adaptaba a las necesidades de una nueva sociedad soviética. Y como impacto sería que
o sea, el impacto que recibimos nosotros sería que nos ayuda a entender cómo, o sea, nos ayuda a entender mejor cómo las corrientes políticas y sociales pueden influir de una forma y función en la arquitectura, donde esas se adentran y no solo es como que intervienen, sino que generan nuevos enfoques. Y esto ofrece como una visión más matizada en el momento en el que una sociedad puede cambiar incluso los movimientos. Bueno, como análisis del capítulo, tenemos que el capítulo 12 ofrece una perspectiva profunda sobre la escuela superior de técnica y arte denominada Budhu Teams, una institución educativa que jugó un papel fundamental en el desarrollo del constructivismo. Como primer aspecto tenemos que este capítulo comienza situando esta escuela en su contexto histórico, misma que se encontró marcada por la Revolución Rusa y el surgimiento de la vanguardia artística. Aquí se destaca el ambiente de efervescencia cultural que existía en aquella época y también, asimismo, la búsqueda de nuevas formas de expresión artística y arquitectónica. Luego tenemos que Curtis menciona o plantea que la fundación de esta escuela en 1920 surge como una respuesta a la necesidad de formar una nueva generación de profesionales capaces de diseñar y construir para una nueva sociedad, denominada en este caso como una sociedad socialista. Aquí se enfatiza también en apuntar a crear una arquitectura funcional y eficiente, basada en los principios del constructivismo. Luego tenemos que Curtis analiza el innovador plan de estudios de esta escuela, en donde se caracterizaba por tener un enfoque en la práctica y la experimentación. Aquí los estudiantes participaban en talleres y proyectos que a su vez les ayudaba a aplicar conocimientos teóricos a los problemas reales, destacando así la importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Siguiente. Ya. Otro de los aspectos son los profesores y artistas influyentes. Curtis resalta la figura de destacados profesores y artistas que formaron parte del cuerpo docente de Chotemas, como Lissiski, Laszlo Moholy-Nagy y Iván Leonidov. Estos artistas transmitieron sus conocimientos y visiones innovadoras a los estudiantes, marcando profundamente su formación. El capítulo menciona algunas de las obras emblemáticas diseñadas por estudiantes y profesores de dichos temas, como el Club de Trabajadores SUOF y el edificio Narconfin. Estas obras, caracterizadas por su funcionalidad, simplicidad y uso de materiales novedosos, se convirtieron en referentes del constructivismo ruso. A pesar de su corta existencia, dichos temas tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la arquitectura moderna. Las ideas y propuestas desarrolladas en la escuela inspiraron a generaciones de arquitectos y diseñadores en todo el mundo, y su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la relación del capítulo con la arquitectura. Hemos establecido algunos puntos para explicarlo. La primera, el contexto histórico de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 y la formación de la Unión Soviética, más que nada esta trajo consigo un cambio radical en todos los aspectos de la sociedad, incluida la arquitectura. La arquitectura se vio como una herramienta para reflejar y promover los nuevos ideales socialistas. Los arquitectos estaban llamados a diseñar edificios y espacios que apoyaran la visión comunista de una sociedad igualitaria. Como segundo punto, el movimiento constructivista. El constructivismo se convirtió en un movimiento arquitectónico clave para la Rusia postrevolucionaria. Los arquitectos constructivistas se enfocaron en la funcionalidad y la tecnología. Estos se basaron utilizando materiales modernos y técnicas innovadoras. Sus diseños eran prácticos, simples y destinados a servir las necesidades del pueblo. Se consideraba que la arquitectura debía estar al servicio de la sociedad y no solo ser una expresión estética. El tercer punto que tenemos es proyectos y concursos arquitectónicos. Durante este periodo se lanzaron numerosos concursos arquitectónicos que buscaban nuevas formas y soluciones constructivas. Estos concursos incentivaron la innovación y permitieron el
nuevos arquitectos experimentar con nuevas ideas y técnicas. Proyectos como el Palacio de los Soviéticos, que se encuentra ahí una foto, buscaban no solo soluciones prácticas, sino también formas que simbolizaran los ideales del nuevo régimen. En el siguiente punto de la siguiente diapositiva, se llama Principales arquitectos y sus obras principales. Hemos aquí tomado arquitectos como Konstantin Milikov, los hermanos Besnin y Lisitsky. También estos jugaron roles cruciales en la creación de una nueva estética arquitectónica que esta más que nada se reflejara los valores de la revolución. Sus obras incorporaban elementos funcionales, tecnológicos y a menudo simbólicos, ya que eso hicieron que se conviertan en íconos de la arquitectura modernista soviética. Para dar un pequeño resumen de los arquitectos que están ahí, Konstantin Melovsky, sus diseños de viviendas colectivas y otros edificios públicos se caracterizaban por su innovación y su enfoque a la funcionalidad. Los hermanos Besnin también, sus edificios industriales y de infraestructura mostraban un uso innovador de los materiales y técnicas constructivas. Lesitsky también integró la vanguardia artística con la arquitectura. Esto ayudó a promover diseños tanto funcionales como simbólicos. Ya, siguiendo con la relación del capítulo con la arquitectura, que aunque el constructivismo como movimiento no perduró mucho tiempo en la URSS debido a los cambios políticos, su influencia se extendió globalmente. Los principios de diseño funcional, el uso de nuevos materiales y técnicas y la integración del arte y la tecnología continuaron influyendo en la arquitectura moderna en todo el mundo. También este capítulo también aborda la transición desde el constructivismo hacia el realismo socialista a medida que Stalin consolidaba su poder. En cambio, este cambio reflejaba un giro hacia otras formas tradicionales y monumentalistas que servían para glorificar el Estado soviético y sus líderes. Los experimentos vanguardistas fueron reemplazados gradualmente por una arquitectura más clásica y simbólica. También podemos ver que a pesar del entusiasmo inicial, los arquitectos constructivistas enfrentaron numerosos desafíos, incluidos cambios políticos que llevaron a un regreso al estilo más tradicional y monumentalista. Las restricciones económicas y la falta de recursos también limitaron la capacidad de los arquitectos para llevar a cabo sus visiones ambiciosas. Proyectos emblemáticos y experimentación se pueden ver a través del monumento de la Tercera Internacional de Tatlin, que simboliza el avance tecnológico y el dinamismo del nuevo régimen. También se explora las obras de Litisky, como los Bronx y sus diseños arquitectónicos innovadores. En conclusión, podemos ver que la arquitectura en Rusia se vio profundamente influenciada por la revolución y el movimiento constructivista, destacando cómo los cambios sociales y políticos se reflejaron en el diseño arquitectónico y cómo estos arquitectos buscaron crear una nueva forma de arquitectura que simbolizará los ideales de la nueva sociedad socialista. Finalmente, como conclusiones pudimos obtener las siguientes. Tanto la Bauhaus como el Guggenmass fueron centros de innovación y vanguardia que revolucionaron el pensamiento y la práctica arquitectónica durante el siglo XX. Ellos se enfocaron principalmente en la experimentación, la integración del arte y técnica, además de la exploración de nuevas formas y materiales, dejando un legado duradero en la arquitectura moderna. La influencia de dichas escuelas se expandió más allá de Alemania y Rusia, influyendo en la arquitectura alrededor del mundo. La adopción de principios modernos como la simplicidad, la funcionalidad y la producción en masa se reflejan en la arquitectura internacional,
creando un lenguaje arquitectónico común que ha trascendido fronteras y culturas. En conclusión, la Bauhaus y la Buchtenmaß desempeñaron un papel crucial en la configuración del paisaje arquitectónico moderno, dejando un legado que continúa inspirando a arquitectos y diseñadores en la búsqueda de soluciones creativas, innovadoras y socialmente responsables. Su impacto perdura en la arquitectura contemporánea como un recordatorio de la importancia de la experimentación, la colaboración y el compromiso con los principios fundamentales del diseño. Bueno, muchas gracias por la participación de los compañeros de Grupo 2. Sí, bueno, todavía hay cosas que decir. Vamos con el Grupo 4, a ver si es que podemos completar un poco más las ideas. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo 4 y a continuación vamos a presentar el tema de la arquitectura en la Revolución Rusa. Ya. Como cuadro conceptual tenemos la relación de los cambios políticos y las transformaciones en la arquitectura. Como punto a mencionar es que tenemos que Le Corbusier fue en base, como si eran sus ideas, los arquitectos soviéticos formaron o plantearon sus obras. También tenemos como palabra clave la imaginería, que era, se podría decir, planos o ideas que desarrollaban los arquitectos de esa época, pero no se llevaban a cabo, sino solamente se quedaba como idea. También tenemos que el uso de la tecnología moderna, que en el caso de Rusia en esa época no tenía disponible, pero aún así tendía como decir a esos conceptos futuristas, aplicando el tema del acero, del vidrio, de manera rudimentaria y de manera rudimentaria y de manera manual, o sea que, como decir, se fabricaban los materiales, como decir, donde un carpintero o donde un vidriero, así, no de manera industrial. En cambio, en Estados Unidos, a pesar de que sí se tenía esos recursos y esa tecnología, no se daba tanta importancia al futurismo o a los materiales futuristas como es el acero y el vidrio y ese tipo de materiales. También tenemos que la postura constructivista, con la unión de arquitectos contemporáneos, llamado la OSA, y que de alguna manera quiere o da a conocer que la arquitectura como instrumento para la construcción del socialismo. Y también tenemos como otro grupo los formalistas, la ASNOVA, que presenta la arquitectura como un arte activo para la construcción del socialismo. A continuación, mi compañero. Listo. Para dar una introducción, comenzaremos con el análisis de la lectura, que examina la introducción entre la arquitectura y los movimientos revolucionarios en Rusia durante las primeras décadas del siglo XX. Este periodo se caracterizó por la agitación política y social. Fue testigo de una transformación radical en las formas de pensar y construir, impulsando por el deseo de romper con el pasado y forjar una nueva sociedad socialista. El capítulo se centra en el movimiento constructivo, que se convirtió en la manifestación arquitectónica de los ideales revolucionarios y analiza cómo la arquitectura rusa
abandonaron los desafíos de crear una nueva arquitectura para una nueva sociedad. Siguiente. En los objetivos del capítulo, el primer punto sería explorar el contexto histórico y político, que sería comprender cómo la Revolución Rusa en 1917 establecieron un régimen soviético que influyó en las culturas, en las culturas arquitectónicas que serían en su aspecto visual. Un segundo punto sería definir el constructivismo ruso, incluyendo su énfasis en la funcionalidad, la tecnología y el uso de materiales industriales. El constructivismo buscó reflejar y promover las ideas de la revolución socialista. El siguiente punto sería destacar a los arquitectos y sus proyectos claves. Los proyectos emblemáticos, tanto constructivo como no constructivo, que ejemplificaron los principios de constructivismo y su impacto en la arquitectura moderna. Algunos de los arquitectos que se fueron más relevantes en este punto fueron Vladimir Tatlin y Konstantin Melnikov. El otro sería examinar la arquitectura y el urbanismo socialista. El diseño y las viviendas colectivas llegaron a los planos urbanos para promover la vida comunitaria y los ideales socialistas. Y por último sería el evaluar el impacto y el legado del constructivismo, el impacto duradero del constructivismo en la arquitectura moderna. A pesar de la representación política y el cambio hacia el estilo social realista bajo Stalin. Siguiente. Los conceptos sería el tema del análisis, analizar la relación entre los cambios políticos y la transformación en la arquitectura y el diseño urbano, evaluar los esfuerzos por el reorganizamiento, el reorganizar las ciudades soviéticas de acuerdo con el principio de funcionalidad y las influencias del constructivismo en movimiento arquitectónico posterior y su surgimiento en la arquitectura global. Siguiente. Al explorar los contextos históricos, los principios de constructivismo y los proyectos claves, Curtis ofrece una visión completa del papel de la arquitectura en la creación de una nueva sociedad socialista, y su legado perduró en la arquitectura moderna global. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a dar un análisis exhaustivo sobre este texto, basándonos también en los objetivos de los que ya habíamos hablado anteriormente. Bueno, tengo aquí un mapa mental definiendo algunas de las palabras claves sobre lo que les voy a hablar en este momento. Bueno, en base a lo que es el contexto histórico y político, debemos, enfocado a la historia, tenemos a la Revolución de 1917, la cual fue fundamental para comprender los cambios drásticos en la arquitectura rusa. Esta historia proporciona el trasfondo necesario sobre los elementos y cómo influyen en la sociedad y cultura. Con lo que es lo político, esto examina las ideologías políticas que impulsaron la revolución y su impacto en la planificación urbana y la arquitectura. Los principios del comunismo y el socialismo son muy esenciales para entender la motivación detrás de las decisiones arquitectónicas. Definiendo lo que es el constructivismo ruso, debemos enfocarnos más en lo que es la teoría del arte y la arquitectura, la cual esta nos define y contextualiza el constructivismo dentro de los movimientos artísticos y arquitectónicos del siglo XX. Este explora sus principios estéticos y funcionales. Con lo que es la tecnología de materiales también, este estudia cómo el uso de nuevos materiales como el acero y el concreto facilitó la creación de estructuras innovadoras. Destacando también a otros arquitectos y unos proyectos clave. Tenemos, como ya se habló antes, a Tatlin, a Lisitsky y Rodchenko.
el cual estos analizan proyectos específicos en términos del diseño, la funcionalidad y su impacto social. Examinando la arquitectura y el urbanismo socialista, en este primer punto tenemos cómo estudia el cómo se planifican las ciudades y los espacios públicos para reflejar y facilitar los ideales socialistas. Y tomando esto del socialismo, analiza el impacto social de las nuevas formas de vivienda y organización urbana en la vida cotidiana de las personas. Evaluando el impacto y el legado del constructivismo, otra vez con lo que es enfocado a arte y arquitectura, evalúa la influencia a largo plazo del constructivismo en movimientos arquitectónicos posteriores. Y lo que es también el patrimonio cultural, examina la preservación y revitalización de los edificios constructivistas de hoy en día. Bueno, como conclusiones tenemos que la influencia, en primer punto, la influencia transformadora de la Revolución Rusa, la cual fue de 1917, cómo marcó un punto de inflexión fundamental, no solo en la política y la sociedad rusa, sino también en la arquitectura. Tuvo un cambio radical, el cual impulsó una nueva era de diseño arquitectónico orientada a estos ideales de los que hemos hablado antes, comunista y socialista. El constructivismo ruso, como reflejo de los ideales revolucionarios, surgió como una manifestación arquitectónica de estos ideales, enfocándose en la funcionalidad, la simplicidad y la utilización de estas nuevas tecnologías y materiales de los que ya les hablé anteriormente. Este movimiento buscaba el romper con las formas ornamentales del pasado y crear una arquitectura que sirviera a esta nueva sociedad. La importancia, arquitectura y urbanismo socialista. Tuvo la planificación centralizada y la construcción de viviendas colectivas que reflejaban los principios de igualdad y colectividad de este socialismo. El urbanismo socialista no solo reestructuró físicamente las ciudades, sino que también buscó transformar la vida social y comunitaria de las personas. El impacto duradero y el legado del constructivismo. A pesar de ser desplazado por el realismo socialista bajo Stalin, el constructivismo dejó una huella indeleble en la arquitectura moderna. Sus principios de funcionalidad y racionalidad continúan influyendo en la arquitectura contemporánea. La revitalización y conservación de edificios constructivistas hoy en día subrayan su importancia y valor cultural duradero. Y ya para finalizar, podemos concluir que la Revolución Rusa y el constructivismo marcaron esta era profunda de innovación y experimentación en la arquitectura, y que este periodo no solo redefinió las formas y funciones de los edificios, sino que también intentó reconfigurar la sociedad a través de estos espacios construidos. La arquitectura se convirtió en un vehículo para los ideales revolucionarios, promoviendo la igualdad, la comunidad y la modernidad. Muchas gracias. Nos van a regalar unos minutitos para tratar de hacer una síntesis lo más breve. No, les prometo yo, cuando menos no demorarme mucho. Y dale, Meli. Bueno, en ese caso yo igual, para mí lo más importante, algo que iba a mencionar, a mencionar en un inicio en relación a este capítulo, es que, bueno, aparte que ahorita ya evidenciamos ambos capítulos y se pueden ver las dos escuelas de arte y diseño que fueron influyentes en este inicio del siglo XX, que se sitúan como un contexto importante a tener en Alemania y en la Unión Soviética respectivamente, es que se evidencia como ambas escuelas, aunque compartían ciertos principios y algunos enfoques innovadores, tanto en el diseño, en la educación artística que se estaba dando, además del objetivo de integrar justamente el arte, la industria, que también se ha hablado bastante de eso, se evidencia cómo los enfoques y los contextos culturales y políticos que se estaban dando en su momento en ambos contextos inmediatos de las escuelas en donde se estaban dando, cómo influencian para que ambas tengan diferentes enfoques, por así decirlo,
Entonces, justamente cuando estamos hablando ahora de la arquitectura y la revolución en Rusia, eh, creo que esta arquitectura soviética de esta década de 1920 más o menos, surge de una atmósfera postrevolucionaria que fomentaba las afirmaciones justamente sobre esta supuesta verdad que tenía la arquitectura moderna sobre el nuevo orden social que se estaba dando. Y quienes estaban trabajando en estas áreas se estaban enfrentando a esta dura tarea de formular una arquitectura que expresa no solo los valores del orden ya existente, sino más bien los que se entendía que iba a darse con la revolución que se estaba generando. Entonces, aquí se puede evidenciar cómo estas tradiciones nacionales anteriores eh, podían tener ahora un papel poco importante en relación a las nuevas proyecciones que se estaban esperando, puesto que estaban influenciadas por estos valores del antiguo régimen. Y así pues no se sabía como con seguridad qué funciones realmente debían aportarse de esta manera y desde este ámbito o desde esta área para contribuir justamente a este proceso de emancipación que se estaba viviendo. Y tampoco se sabía cuál era la imagen que se iba a emplear para justamente mostrar esta nueva cultura que se mostraba como una clase proletaria. Eh, bueno, creo que hay mucho como para hablar de este capítulo, pero para mí algo que sí quería mencionar era este tema de que cuando se puede ver algunos de los referentes de arquitectura que se estaban destacando, eh, creo que ahí justamente se puede evidenciar cómo en su gran mayoría se evidencia cómo hasta 1925 más o menos esta gran o esta fuerte experimentación que se estaba dando sobre papel y esta excesiva, por así decirlo, muestra de estas hipótesis de edificios a pequeña escala, como por ejemplo fue el pabellón de la Unión Soviética, que se lo llevó así, pero a la final el principal fundamento y el principal diseño era en una escala gigante. Entonces, creo que justamente para mí esta es una escuela y un momento que evidencia por los temas políticos, económicos, cómo es un momento en donde el papel y las ideas son algo muy importante y que marcan todo el rumbo de esta escuela. Eso, arquitecto, o sea, creo que es lo que más puedo resumir. Son vidas paralelas las de la Bauhaus, las de los temas, ¿no? Y las dos escuelas fundamentales de inicio del siglo, las condiciones bastante diferentes entre una y otra. Y hay que recordar además que antes de la Unión Soviética, el primer país que pudo haber sido socialista fue justamente Alemania, porque el pensamiento hacia el socialismo, desde lo filosófico hasta en la propia realidad, arranca en Alemania. Marx es uno de los líderes fundamentales en el pensamiento socialista, de tal manera que hablamos ahora del pensamiento marxista, que estructura además una nueva forma de entender la relación del ser humano con la realidad, la generación de conocimiento y, por supuesto, estructura históricamente el proceso de evolución de la humanidad. Y claro, él entiende que del feudalismo el siguiente paso fue justamente la organización de un nuevo sistema económico llamado capitalismo y que después devendría en el imperialismo, que no sabemos exactamente, hablamos de imperialismo, pero no sabemos exactamente en dónde está, no sabemos si es que el imperialismo es Estados Unidos o es China o quién es, ¿no? Pero el sistema no cambia por decreto, no cambia por la postura política, sino cambia ya estamos viendo por las fuertes condiciones de vida. Entonces,
se gesta la revolución socialista y se gesta en base a una lucha interna de Rusia en ese entonces en contra del imperio de los zares. Descuidaron a su pueblo, el pueblo llevaba un atraso gigantesco y en oposición a eso, los líderes de los movimientos acogen el pensamiento que estaba ya rondando en el occidente de Europa, lo asumen y lo implantan y comienzan a implementar en la Unión Soviética. Cuya capital era San Petersburgo, ¿no? Llamada en un tiempo Leningrado en homenaje al primer gobernante socialista, pero que después nuevamente recupera el nombre de, Leningrado, pero de San Petersburgo, centro del desarrollo del arte y centro del desarrollo del conocimiento, al igual que Moscú. Pero la lógica era distinta, porque mientras en Alemania la lógica de la organización de esa nueva forma de expresión era la producción y fundamentalmente la industria, y en la Unión Soviética ese tema fue secundario. Y lo fundamental era el problema social y el problema político, ¿no? Entonces, si nosotros estamos acogiéndonos al socialismo, la pregunta era, ¿cómo proponer lo ideológico en la forma? ¿Existe alguna manera de proponer mi ideología, que ahora es de izquierda, y en lo que yo voy a expresar? Esa pregunta no tenemos respuesta aquí, esos que manejamos el tema de la forma, ¿no? Sabemos que de todas maneras el objeto que termina responde a una ideología, pero no sabemos cuál es el proceso para que ese objeto responda a la ideología, no sabemos la metodología de diseño para llegar a una forma que represente una ideología. Y resulta que las formas más avanzadas probablemente están más enfocadas en una ideología contraria a la que nosotros proponemos que la que existe. Caso curioso, tanto en la Unión Soviética como en Alemania, cuando se hicieron los grandes objetos arquitectónicos de los regímenes, en un caso propuesto por Hitler y en otro caso propuesto por Lenin, los dos terminaron haciendo objetos cuyo carácter era un carácter clásico, ¿no? Las edificaciones eran clásicas y en el caso del Palacio de los Soviets es terrible porque las propuestas de todo tipo, evidentemente, pero la propuesta de Le Corbusier, por ejemplo, es fantástica, ¿no? Y ya comienza a tener la estructura trinómica de 3 elementos que se van interrelacionando, el uno vertical, el otro más horizontal y el otro más disperso, y no fueron acogidas y fueron más bien seleccionadas propuestas más historicistas que las propuestas de ese momento. Cercanos al arte, por supuesto, también. Y en Rusia inicialmente, la Unión Soviética después, la efervescencia respecto al arte, notable. Las propuestas, por ejemplo, de la fotografía que arranca en Francia, se desarrolla en la Unión Soviética y se avanza inclusive al cine. Y la propuesta era tener la herramienta para llegar a la mayor cantidad de gente y encuentran en imagen y en imagen en movimiento una herramienta fantástica, ¿no? Entonces el cine, uno de los precursores de cine con la película de Acorazado Potemkin de Eisenstein todavía sigue, cuando se habla de cine, todavía es una referencia que hay que estudiar y que hay que analizar, ¿no? Una de las primeras grandes obras de cine, digamos, del cine en general, ¿no?
pasa algo interesante, que todavía no sabemos cómo evaluar. Se genera la abolición de la propiedad privada. Mientras en Occidente el suelo tiene un valor y tiene un valor de cambio, esto es, se puede comprar y vender. La Unión Soviética propone de que ese valor de cambio no exista, que se abola la propiedad privada y que el suelo tenga un valor de acuerdo a lo que el territorio demanda. ¿Qué ha pasado con eso? Poco sabemos, ¿no? Sin embargo, las estructuras urbanas no han sido tan impactadas en los territorios de la Unión Soviética como han sido en Occidente, ¿no? Entonces hay muchísimo más respeto a los recursos naturales, muchísimo más respeto a las riberas de los ríos, por ejemplo, las zonas de parques no son manchones pequeños, sino son grandes manchones, de lo que podemos observar en Google Maps, digamos en Google Earth, de Moscú, por ejemplo, o de San Petersburgo, ¿no? Los líderes de la revolución, por sus temores y sus miedos, poco a poco se van alejando de las necesidades de las poblaciones y van imponiendo sus necesidades. Y las necesidades de la población en la Unión Soviética no es que eran distintas a las necesidades de la población que había en Alemania, porque el desarrollo también de los procesos industriales se conocían en toda Europa. Y entonces las necesidades de la población comenzaban a estar cercanas a las propuestas que evidentemente desde el arte, desde el pensamiento y desde la ciencia se generaban también en la Unión Soviética. Uno de los personajes importantísimos del desarrollo de la Unión Soviética, que transforma además el diseño en general, es Mendeleev, un químico que estructura el cuadro de los estilos de las materias primas. Y entonces, con dos características, el número atómico y el peso atómico, estructura una tabla periódica. ¿Qué tal si la arquitectura podría llegar a hacer eso? Ni siquiera nos debemos imaginar. Pero no solamente eso, sino que destina parte de su vida a entender qué es este elemento de valencia 4, llamado carbono, y que se encuentra en muchos de los materiales cuya riqueza es inconmensurable para esa época en la Unión Soviética. Estoy hablando de petróleo. Y a comienzos del siglo XX, en 1900, 1906 o 8, ya comienza a desarrollar la síntesis de lo que sería ya el desarrollo de los materiales sintéticos, que le sirve a la Unión Soviética para la producción de los elementos que requería masivamente. Entonces quería tener una reunión con muchísima gente, necesitaba mobiliario para recibir a esa gente, ¿no? Entonces reciben, las empresas reciben necesidades de producción en poco tiempo, no de unidades de mobiliario, sino de millones de mobiliarios, y tienen que producir en corto tiempo, y entonces justamente los materiales sintéticos comienzan a ser importantes para ese desarrollo. En la música, hemos visto algunos videos, a ver si compramos algún rato, Melissa, eso, pero Theremin innova con un aparato que no tiene cuerdas, no tiene teclas, no hay que golpearle, ni nada, ¿no? Es completamente un equipo electroacústico que ya tiene el concepto de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, él fue prohibido de participar, fue vetado por el sistema por suponer que ese tipo de arte era un arte burgués. Igual comienza a pasar con los otros, ¿no? El suprematismo se desarrolla allí y se desarrolla
En el arte, las mujeres fundamentales en el desarrollo del constructivismo. Popova a la cabeza. Pero hay que destacar a Casimir Malevich y la propuesta del arte suprematista que ya lo mencionó, ya no me acuerdo. Pero bueno, me parece que Dayana. Y otra faceta. Entonces, el arte ya no está ni en el objeto arte ni en el artista, sino la estética o el goce del arte está en el espectador. Entonces el espectador parado frente a la obra de arte va a encontrar los signos o los códigos que le van a convocar a un grado de emocionalidad positiva o negativa, y está configurado el espectáculo de la obra de arte, ¿no? Tiene un cuadro Malevich famoso que es cuadrado blanco sobre fondo blanco. El cuadrado está pintado con espátula y rompe los cánones de la época, rompe inclusive lo que estaba pasando con Europa, y yo creo que, por ejemplo, este tipo de propuesta artística tiene todavía muchísimo vuelo en la época contemporánea. Han hablado de la organización de la Sociedad de Arquitectos de Loza, en Asnova, a Rodchenko como líder de la escuela de diseño, pero esta escuela de diseño que partía del constructivismo, fíjense, Bauhaus y constructivismo, casi el mismo concepto, lo marcan como el laboratorio ruso de la modernidad, ¿no? Y como uno de los pensadores está Vygotsky, Mayakovsky, el poeta, que expresan la necesidad del constructivismo social, muy cercanos también al futurismo italiano, muy abiertos también a las propuestas de algunos de los grandes diseñadores de Europa Occidental. Le Corbusier visitó algunas veces la Unión Soviética, pero también los futuristas, no me acuerdo ahorita el nombre de uno de ellos, pero visitaba con alguna frecuencia la Unión Soviética, porque claro, muy cercanos al pensamiento progresista, y todos ellos, y además dentro de la lógica de un cambio radical de las formas de vida, habría que ver qué pasaba en la Unión Soviética, que tomó la delantera con respecto al tema social. Hasta aquí la sesión de hoy día. Les complementaremos el día lunes. Había pensado, Meli, que tengamos presencial el próximo lunes, pero creo que vamos a destinar a una lectura más y quizás vamos a pasar algunos videos que les estamos debiendo. Yo creo que, por ejemplo, de Bauhaus habría que pasar algo, de Style habría que pasar algo también en video. Vamos a buscar algunos videos, ¿no? Para Ok, analizar. arquitecto, el día martes es con el 4. Perdón, el martes, siempre me Entonces, equivoco. la siguiente semana, toda la semana es virtual. Es virtual, sí. Asistan, Ok. por favor, a clase. Trabajen un poquito más. Todavía no sabemos hacer diagramas. Han hecho un esfuerzo hoy día, pero no nos satisfacen. No sé si a ti, Melissa, pero a mí todavía no me satisfacen. No encuentran las palabras justas y después hacen cuadros y no estructuran relaciones, no hacen dinámicos esos diagramas, esos mapas mentales. Hay que trabajar, estamos débiles ahí, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo por eso. Bueno, hasta aquí entonces la sesión de hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Sí, arquitecto, quedó pendiente alguna duda en relación a las notas.